Ya estamos de regreso en Ya es Hora. Oigan, y es momento de que hablemos de este tema tan importante que yo estoy seguro que va a generar debate, pero que también tenemos que conocer sus orígenes, el por qué de repente es que los hombres somos tan necios. Ahorita vamos a conocer de eso, pero obviamente para hablarlo tenemos que platicar con el experto que viene nada más y nada menos que del Círculo Abierto para Hombres, José Alfredo Cruz. Nuevamente, amigo, bienvenido. ¿Qué tal el año? ¿Qué tal este inicio de año? Un gustazo. Hoy se dio un poquito el frío. Sí. Estaba intenso. Fuerte. Los días anteriores. Hoy muy bien. Qué gusto verte. Igualmente, amigo. Vamos a hablar de un tema fuerte. Los hombres necios. ¿Qué tal con ese tema? Uno no puede dejar de pensar en Sor Juana, ¿no? En esta alusión directa sobre los hombres necios que acusáis a las mujeres. Exactamente. Y yo me encontré hace poquito una compilación que da origen al cuento que vamos a compartir, que se llama Los hombres necios que hacemos las guerras. Uy. Y son las cartas que intercambiaban Francisco Villa y Emiliano Zapata durante la Revolución. Buenísimo, que dio origen al cuento que vamos a compartir el día de hoy. Perfecto, pues nos arrancamos con el cuento. Los hombres necios que hacemos las guerras hace muchos años, exactamente en los tiempos de las cavernas, existió un hombre que no tenía nombre, no porque no lo mereciera, sino porque aún no hacía falta. Bastaba con señalarlo y gruñir. Vivía encorvado, dormía junto al fuego y resolvía casi todo con la misma herramienta, una piedra firme en la mano y otra, invisible, en la cabeza. Aquel hombre aprendió pronto que golpear funcionaba. Si otro se acercaba demasiado al fuego, golpeaba. Si alguien miraba su carne con hambre, golpeaba. Si el miedo aparecía sin aviso en medio de la noche, golpeaba primero y pensaba después. Y así fue como sobrevivió. Esa fue probablemente su mayor triunfo, pero también nuestro mayor problema, porque el tiempo pasó, como pasa siempre, sin pedir permiso. Las cavernas se volvieron casas, luego edificios, luego ciudades que olvidaron el cielo, pero el hombre sin nombre no se fue. Aprendió a caminar erguido, a lavarse las manos, a decir buenos días sin mostrar los dientes. Se escondió detrás de la piel de todos los hombres que vinieron después, esperando pacientemente. Ahora vive dentro de un oficinista que aprieta los puños en el tráfico. Sale cuando otro auto se adelanta medio metro y el mundo parece injusto. Mi carril, piensa el cavernícola, como antes pensó, mi cueva. Y aunque el claxon no sea un rugido verdadero, él lo siente así. Late el corazón, sudan las manos y por un segundo la ciudad entera vuelve a ser una selva. También despierta en la calle cuando un empujón accidental se interpreta como amenaza. El cavernícola no cree en accidentes, cree en ataques y responde como sabe, levantando la voz, inflando el pecho, buscando una piedra que ahora se llama insulto, golpe, venganza. Todo ocurre rápido, tan rápido que nadie recuerda por qué empezó. Los domingos el cavernícola se pone la camiseta y la bufanda de su equipo favorito. En el estadio el cavernícola canta con miles de gargantas que no conocen su nombre, pero sí su furia. El balón rueda, pero lo que importa es derrotar al otro clan. Cada uno
poder del otro. No hay matices. En la cueva nunca los hubo. Con los años, el cavernícola descubrió un nuevo truco. Aprendió a hablar. Se coló en los discursos, en las promesas, en las banderas izadas y agitadas, en la política. Encontró un terreno fértil, lleno de miedos antiguos y de enemigos, todos ellos muy convenientes. Ya no necesitó levantar la mano, bastó con señalar. Ellos, decía. Y la tribu entendía, siempre entiende. Entre países el cavernícola se volvió elegante. Se puso un traje azul y una corbata roja. Se sentó en mesas largas, firmó papeles, habló de paz y democracia. Mientras juntaba y contaba lanzas invisibles al otro lado del océano. Cambió la piedra por botones que nunca debió presionar, pero que tranquilizaban su instinto. Por si acaso, siempre por si acaso. Y así llegamos hasta aquí, con relojes inteligentes, pantallas luminosas y un habitante prehistórico que no sabe leer ninguna de esas cosas. Hoy nos llamamos hombres modernos, pero seguimos reaccionando igual que aquel hombre sin nombre, convencidos de que la fuerza resuelve lo que la palabra complica. Pero tal vez no sea verdad que venimos de las cavernas. Tal vez nunca salimos del todo. Tal vez la evolución fue solo un cambio de escenario. Y el cavernícola, paciente y necio, sigue esperando dentro de nosotros la menor oportunidad para salir y volver a hacer la guerra. Eso, un aplauso. Buenísimo. Qué manera de llevarnos poco a poco en este paso de los años, en cómo nosotros en ocasiones como hombres no sabemos de qué manera sacar nuestras frustraciones, sacar cada uno de esos momentos donde quizá de generación en generación que no nos dijeron cómo expresarnos, hoy en día nos cuesta tanto trabajo a este grado, ¿no? Tener que quererlo sacar en partidos, en el momento del tráfico, cuando alguien se acerca y nos ve mal, o sea, qué difícil de repente el no saberte expresar ante esto, que te convierte en un hombre necio. Bueno, tú sabes muy bien, Hugo, que todo lo que hacemos y lo que no hacemos es comunicación. Y hoy yo te veo comunicar muchísimas cosas, incluso visualmente. Es decir, lejos de verte feo, te estoy viendo bonito, porque tienes una camisa que rompe esquemas, que rompe coloridos, que tiene flores, y que pocas veces ocurre que otro hombre lo reconozca. Primero que un hombre rompa los esquemas, y después que otro hombre lo reconozca. Creo que ahí hay un indicio del cavernícola que nos habita o que intentamos dejar. Y que de repente es difícil, ¿no? Es muy difícil en la actualidad el quererlo de repente dejar, porque aunque uno se esté intentando trabajar en ello, de repente los sentimientos o estos momentos donde perdemos el control salen a flote. Hay una premisa, Hugo, que dice que infancia es destino. Yo dudo seriamente de esta afirmación, pero pareciera que prehistoria es destino. Es decir, aquello que en algún tiempo muy remoto fue funcional, queremos seguirlo ocupando en la nueva socialización entre los hombres. Perfectísimo. Ahorita en un ratito más vamos a pasar con mis compañeros para hablar obviamente a mayor profundidad de este tema, pero cuando nos referimos a hombres necios, ¿cuál podría ser esta definición? Porque a veces no es que quizás seamos necios, simplemente que no sabemos cómo comunicarnos, ¿podría ser? Sí, podemos encontrar ahí la raíz de muchísimas de nuestras conductas. Hablábamos de esta evocación directa y es un guiño a Sor Juana, que parece predestinarnos en su poema a no terminar de comprender, para en todo caso resignificar nuestras formas de socializar. Perfecto, pues vamos rápidamente a una pausa.
Si tiene dudas en redes sociales, lo invitamos a que nos las haga llegar para que hablemos de este tema a mayor profundidad. Y ahorita regresamos en esto que es, ya es hora. José Manuel se queda con nosotros porque va a haber un panel donde van a platicar precisamente de la necedad del hombre. Quédese, nos interesa. Estamos de regreso en Ya es hora y en un momento la verdad que nos encanta siempre recibir a José Alfredo. Es yo creo que un placer para todos nosotros y los que te están escuchando hacerlo de esta manera tan íntima. Y ahorita con Hugo estabas pues platicando sobre este cuento. Hombres necios que hacemos las guerras. Cuéntanos cómo es que surge y tú lo escribiste. Sí. Entonces, oye, qué bárbaro. Qué talento. Qué buena historia. Sí. Gracias, Clau, y desde la conversación con Hugo, es que es un cuento que planteo por lo menos desde 3 fuentes. Una de ellas tiene que ver con Sor Juana, como ya le hemos venido citando. La otra son las cartas que le escribe Villa a Zapata y a la inversa durante la Revolución en una compilación bellísima. Y finalmente la obra, la puesta en escena que mucho tiempo estelarizó César Bono, de nombre Defendiendo al Cavernícola. Cuando yo quiero situar este tránsito entre el cavernícola y el hombre que actualmente nos habita, decido poner en la narrativa estos 3 textos a título de cuento para arrancar el año, como una mera provocación para empezar a conversar. Y es que, José Alfredo, incluyes temas tan apasionantes como el negarse al cambio, el que nos aferramos a que tenemos la razón y, por supuesto, cómo combinarlo al momento de expresarlo, porque si bien no quiero generalizar, porque hay hombres que saben expresar sus sentimientos, hay hombres que saben canalizar sus emociones, pero siempre hay un cavernícola que llevan dentro. Híjole, parece que estamos predestinados, pero me encanta cómo lo estás planteando, Gaby, porque nombraste en esta primera intervención la razón y la emoción, que son, pareciera, 2 grandes diferencias con el hombre de las cavernas. Es decir, el hombre de las cavernas era un hombre básicamente construido a través del instinto y en consecuencia de buscar la supervivencia. Pareciera que el hombre actual tiene otras herramientas, como es, por supuesto, no solo el tamaño, sino la capacidad de su cerebro para plantear a partir de ahí otras estructuras de socialización, pero pareciera que renunciamos también a ellas. Sí. Y también al contacto y a la expresión de las emociones, y nos quedamos estancados solo en el instinto. Claro. José Alfredo, agresividad y violencia no son lo mismo. Un ser humano que tiene una personalidad agresiva puede llegar o aprender en algún momento a contenerse para no llegar a la violencia. Es interesantísima tu pregunta, porque justamente si el hombre de las cavernas o el hombre actual no fueran agresivos, no podrían sobrevivir, sobre todo en contextos muy hostiles. Es decir, yo necesito la agresividad para poder vivir, como un instinto, como una pulsión, como un medio que me permite no solo adaptarme, sino enfrentar y trascender la adversidad. Hombres y mujeres y todas las identidades y orientaciones podemos y somos agresivos, lo necesitamos. Por supervivencia. Por supervivencia. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la violencia, como bien lo nombras. Ojo, ¿Lo podemos diferenciar? Lo podemos diferenciar a partir de la decisión. Es decir, yo siempre decido dónde y cuándo ser violento. La violencia no es una respuesta frente al estímulo, porque los estímulos los voy a encontrar todo el tiempo. Dicen, es que él me provocó. Claro. Él tiene la culpa. ¿Para qué se me cierra? ¿Para qué no me contesta? ¿Por qué no está en mi casa cuando llego? Los estímulos están todo el tiempo, o casi todo el tiempo. Sin embargo, decidir violentar pasa por la razón. Yo decido dónde y a quién violentar. El manual diría que violencia es todo acto u omisión con la intención de controlar y dominar a otra persona.
Ok. ¿Cómo trabajar para obviamente quitarnos de repente ese cavernícola con ese tipo de reacciones y obviamente el poder sobrellevarlo ante la sociedad, ante las diferentes situaciones que se nos presenten de la vida? Porque bien lo dices ahorita, necesitamos de alguna manera esta agresividad, esta fuerza, por así decirlo, pero no caer siempre en la violencia. Y tristemente, en los ejemplos que de repente pensamos cuando somos niños, está el típico, si te pegan, Defiéndete. tú pega, defiéndete. Sí. Que chillen en su casa, que chillen en la Chillen. mía. Normalmente esos son dichos o frases que se nos dan más a los hombres cuando llegamos y decimos que tuvimos algún conflicto desde niños. ¿Cómo trabajarlo si a partir de estas infancias, aunque no sea la familia directamente, en el contexto social siempre escuchamos ese tipo de cosas? Me deja pensando muchas cosas tu planteamiento, Hugo. Por supuesto, en la forma en la cómo hemos sido educados, que parece legitimar la violencia por sobre todas las cosas, ¿no? Parece un modelo que valida. En ese sentido, nos acostumbramos y naturalizamos la violencia. Es tan recurrente que ya no la cuestionamos. Pero una enorme diferencia que hay entre el hombre de las cavernas y el actual es que probablemente el hombre de las cavernas aprendió a organizarse en clanes, en hordas, en tribus, y en ese sentido aprendió la colectividad. Aprendió a desarrollar estrategias de supervivencia con otros hombres y con otras mujeres en la caza y en la recolección. Yo creo que actualmente vivimos individualizados, no priorizamos la colectividad y eso nos ha hecho no empatizar, no apropiarnos de nuestra conducta y en ese sentido pasarle una factura muy grande a la gente con la que nos rodeamos. Ahorita que nos están escuchando, José Alfredo, y que seguramente con este cuento, ¿cuántos hombres no se identificaron? ¿Cuántos hombres y mujeres no estamos cerca de esos cavernícolas? Nos los encontramos en la calle, o son parte de nuestra familia, o son nuestros amigos, son nuestras parejas, son nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo ayudar, o más bien, cómo compartir estas alternativas, herramientas para resolver conflictos? Fíjate, Clau, que la vida nos da campanazos, es decir, yo sospecho que el cavernícola me habita y se me sale casi frente a cualquier provocación. Cuando me levanto y no obtengo la respuesta que estoy esperando, Antonio Ramírez sistematiza esto en un modelo de intervención muy interesante, porque dice que cuando los hombres no obtenemos los servicios que nuestra autoridad demanda, entonces decidimos ejercer violencia. El conflicto será inherente a la condición humana. O sea, revisemos la historia y no hay un día en la historia de la humanidad que no guarde registro de un conflicto, incluyendo los conflictos bélicos. Sí. El problema no es el conflicto, dado que basta que haya expresión de la diversidad para que haya una contraposición de intereses. El problema es que yo no tengo las herramientas para enfrentar el conflicto. La reacción ante los conflictos, José Alfredo, pero también hace un momento dentro de tu narrativa hablabas de las nuevas generaciones y es que pareciera que vamos a ponerlo así, yo lo voy a ejemplificar de la siguiente manera, de las personas de 50 años hacia atrás, son una generación muy distinta a lo que se está viviendo ahora. Los jóvenes, como bien lo decías y ponías el ejemplo con Hugo, están rompiendo algunos paradigmas, se están identificando con ellos mismos, algunos de buena manera, pero hay algunos otros que siguen por la misma línea de sus contemporáneos. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cómo los podemos orientar? Fíjate, Gaby, yo creo que pasan las dos cosas. Justo con el ejemplo de Hugo, me parece una posición frente a la vida, es decir, hoy las identidades, incluso las orientaciones sexuales, son fluidas, no tienen por qué ser estáticas, nos damos cuenta que pueden ser estados dinámicos a lo largo de la vida. Y no quiero responsabilizar a las juventudes diciéndole que hoy nos tienen que salvar de todo lo malo que ya hicimos en las décadas atrás. Es una gran responsabilidad, pero ya hay otra disposición. Si yo me pusiera esa camisa, probablemente mis cuates me hubiesen cuestionado desde que yo salía por la mañana. Hoy Hugo toma una decisión, se pone flores, se pone colores llamativos y lo incorpora a la construcción de su identidad. Sí. Eso nos esperanza, es una maravilla, pero también pasa otra cosa y es la atemporalidad
de las fuentes, por ejemplo, como la música. La música, el cine, la literatura hoy no tienen una temporalidad. Por ejemplo, alguien se encuentra un éxito que sonó hace décadas, no sabe que se grabó hace décadas y lo vuelve a poner de moda. Por ejemplo, el mapache que hoy ponen en los clips de TikTok y volvió a causar furor, es un éxito de los 70s. La música dejó de tener una temporalidad y eso también nos educa. Los jóvenes de hoy entonan las canciones de hace 3 y 4 décadas. Los modelos culturales son los mismos. Entonces necesitamos ser críticos frente a lo que estamos viendo, escuchando, observando e incorporando y a partir de ahí generar otros cambios. Muy bien. Pues Alfredo, algo que, retomando un poquito el tema de agresión y violencia en el hombre, algo con lo que los cavernícolas no contaban y hoy día sí, son las terapias de apoyo, el apoyo emocional, las terapias psicológicas. ¿Cuál sería el proceso cuando un hombre ya se detecta como agresivo, se autopercibe y quiere apoyo o quiere ayuda? ¿Cuál es su proceso? ¿Qué tiene que hacer? Fíjate que Clau ya nos hablaba de la importancia de estos campanazos que da la vida. Yo diría que es fundamental recuperar el dispositivo grupal. Es decir, si entre hombres aprendimos maneras nocivas de relacionarnos, creo que también entre hombres podemos generar otras herramientas para convivir, pero que no sean en la cancha de fútbol nada más, o que no sean en la cantina, sino mediante metodologías o distintas aproximaciones, también personales como la terapia, para poder resignificar nuestra conducta. Hay espacios virtuales y presenciales dispuestos para que los hombres que hemos identificado que tenemos una conducta que nos causa daño o causa daño a los demás, podemos empezar a cambiarlas. Círculo abierto para hombres puede ser una opción. Okay. Esto en conjunto, pero a lo mejor de manera individual, algo que pudiéramos hacer nosotros, porque creo que también en muchas ocasiones nos llega a pasar que reaccionamos a ese punto de que estamos a lo mejor por pasar la agresividad y ya una vez que nos enfriamos nos damos cuenta y sentimos hasta este remordimiento, esta culpa, pero ya es muy tarde porque ya actuamos, ya hicimos las cosas. De alguna manera podremos actuar nosotros mismos con algún ejercicio, con algo donde podamos identificarlo desde el inicio por nosotros mismos, porque creo que si no lo identificamos nosotros mismos y llega alguien más y me lo dice, a veces me pongo más hasta la defensiva, no puede ser más difícil. Y porque no sabemos muchas veces por dónde empezar, o sea, qué hacer primero. Sí, yo creo que aquí hay un tránsito entre la reflexión y la acción que se vuelve fundamental, porque yo soy un ser que socializa, no me puedo quedar eternamente en la reflexión, digamos, leyendo o escuchando podcast en la soledad, porque voy a salir a enfrentarme al mundo, que me va a exigir cambios. Lamentablemente este no es un proceso del que la literatura por sí sola nos salve, o solamente la terapia individual, por eso hacía yo la apuesta a los dispositivos grupales. Sí, hay opciones, por ahí puedo empezar, a través de lo que escucho, a través de lo que leo, a través de lo que miro, pero inmediatamente necesito conversarlo, pero no con alguien que se coluda con mi conducta. Claro. Sino con una estructura que me permita contraponer lo que pienso para llevarlo a un plano de acción que sea más saludable. Así es, más saludable para ellos y para nosotras también. José Alfredo, antes de despedirnos, Círculo Abierto para Hombres está en Pachuca, llega a Pachuca. ¿Qué pasa con esta ciudad que quiere justamente este grupo para los hombres, que no solo lo quieren hacer a través de lo virtual, sino también generar pues justamente esa presencia con más hombres? Yo estoy encantado porque Círculo Abierto para Hombres primero sesionó de manera exclusiva en la Ciudad de México hace 10 años. Llegó la pandemia y se instaló en la virtualidad y a partir de este año tiene una convocatoria en Pachuca, Hidalgo también, y muy pronto en otro municipio cercano, en Villa de Tezontepec.
Estamos por lanzar la convocatoria y arrancamos grupos en febrero. Eso, perfectísimo. Nos parece maravilloso que esté en Villa de Tezontepec, así nuestro Chubi va a poder asistir. Ay, mi Chubi tan precioso. Le Es una mandamos señal, besos, ¿eh? Chubi. Es una gran sí, señal. Sí, porque a veces le sale un poquito Chubi, un poquito su Dice que cavernícola. él Capitán no lo necesita. Cavernícola. Él no lo necesita. Y sale Jesús, hijo! Oiga, pues, muchísimas gracias, José Alfredo, por regalarnos esta maravilla. Siempre es un deleite escucharte. Haces que nuestra Sí. cabeza vuele, pero sobre todo que gracias a estas intervenciones y obviamente al trabajo que realiza Ya es Hora, podemos darle un poco más de equilibrio y balance también a los hombres, porque las masculinidades también son importantes y también son lo de hoy y hay que poner especial atención. Que tengas un gran día. Así es. Muchas Un gracias. abrazo, compañeros, compañeras. Gracias. Excelente año. Vamos a una pausa. Señora bonita, ya tiene algo que contarle a su viejo chulo cuando llegue de trabajar. Nosotros regresamos con más aquí en Ya es Hora. Es fin de semana, igual y sale el cavernícola, el otro cavernícola. Pero bueno, Yaco al regreso viene a platicarnos del máster de la belleza, porque tiene muchos tips que contarnos. Ya venimos, señora bonita, quédese en el mejor programa de la telera que se llama Ya es Hora.